Ya no vi el nombre del título. Del capítulo, ya ni modo. Al recobrar la conciencia, abrí lentamente los ojos. Una espesa niebla me rodeaba y ocultaba lo que me rodeaba. Parte de mi cara estaba entumecida. Mi mejilla estaba sumergida en el agua y apenas podía sentirla, pero seguí inmóvil, tratando de no beberme en absoluto. No tenía deseos ni ganas de actuar. Todo me parecía inútil. No podía recordar dónde había visto esto antes y no quería recordarlo. Horas, días, tal vez incluso los meses transcurrieron lentamente. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? No ha pasado nada en todo este tiempo. Nada en absoluto. Después de unos días, decidí echar un vistazo. ¿En serio? Al ponerme de pie, noté que la niebla comenzaba a disiparse y dejaba ver una vista bastante reconocible de aguas poco profundas. Objetos de tamaño desproporcionado estaban dispersos descuidadamente por el espacio desolado, que por alguna razón parecían vagamente familiares. Me acerqué a un televisor y presioné varios botones. La estática en la pantalla comenzó a ondularse, pero no apareció ninguna imagen. Detrás de su forma oscura, vi cables, tenazmente trenzados con raíces rojas que conducían a la niebla. ¿Y a dónde van? Sin pensarlo, fui hacia la neblina roja. Caminando a lo largo de las raíces que se extendían sobre el agua, caminé por el espacio inmutable hasta que la niebla se disipó nuevamente. Caminé junto a objetos recurrentes. Algunos de ellos brillaban muy lejos, otros se posaban sobre las raíces y se volvían muy parte de ellos. Las venas que crecían de los rizomas rojos comenzaron a ocupar cada vez más espacio, hasta que ya no fue posible rodearlas. Tan pronto como los pisé, se oyeron voces apagadas de algún lugar, como ecos de recuerdos. Quizás sumergieron de mi cabeza. ¿Cómo pasó esto? No a ustedes dos. Esto lo pudo haber pasado a cualquiera excepto a ti. No lo soporto. Estaban heridos, vienen del lugar de la infección. Tal vez todo está bien, pero a Pavel ya se le veían venas negras. Solo tienes que apretar el gatillo, maldita sea. Tienes que hacerlo. Ahora tú, Jan. Maldita sea, cómo me tiembla la mano. La voz se quebró y luego su entonación cambió. Padre, ¿está muerto? ¿Debería convertirme en el nuevo general? No, Donovan claramente no es ella misma. ¿Eh? Ayer en la base seguía de pie. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Y qué con la otra unidad? ¿Dónde encontraré ahora a la gente entrenada? La niebla apareció de nuevo frente a mí, y la voz empezó a desvanecerse. Entré en el velo que me envolvía con la fuerza y me encontré en un nuevo lugar. El número de nuevos... Pues quién sabe, aumentó gradualmente. De agujas, resbaladizos por el agua, me hicieron ir más lenta. Los nuevos ecos llegaron. Mamá, levántate. ¿Por qué no dices nada? Estás tan pálida. Ya no quiero ir a la tienda, solo abre los ojos. Papá tenía razón. Si no fuera por mis cambios de humor, mamá, si no fuera por mí, ella todavía... La voz cambió de nuevo, volviéndose un poco más madura y tranquila. La tía Donovan es tan fría como papá. ¿Por qué necesito esta linterna? No importa lo oscuro que esté, siempre te mostrará el camino. Ah, cierto. Sé que Donovan, ella conocía a Ana y a Dimitri desde que eran niños. Esto explica por qué habla con ellos con tanta naturalidad. Entré de nuevo en la bruma. Cada vez había más raíces gruesas bajo los pies. Nuevos objetos reemplazaron a los viejos. No los miré, simplemente pasé por allí, esperando el momento en que los hilos me llevaran a algo. Por un momento todo estuvo en silencio, y luego una voz vino desde lo lejos, envolviéndome con su calidez. ¿Y por qué demonios necesito este colgante? Emma nunca supo hacer regalos, pero hay algo en él.
¿Cómo se llamaba? ¿Nick? No seremos amigos. Que se mantenga alejado de mí. No estoy en el equipo para ser amigos. Una breve pausa antes de que la voz volviera a hablar. El general nos ordenó que deambuláramos por el bosque, pero nadie me dice la verdad. Si quiero encontrar a mi hermana, tengo que hacerlo yo mismo. La niebla roja me envolvió de nuevo. Por un instante todo desapareció. Solo el camino sinuoso que había seguido seguía adelante. Jan. Cuando los límites que me rodeaban se borraron, pisé las raíces y empezaron a latir. Una voz resonó en las aguas poco profundas y se desvaneció en algún lugar entre los objetos hundidos en el agua. Si mi madre hubiera tenido que morir para que yo naciera, hubiera sido mejor para mí el no haber nacido. Mi padre tiene razón. Yo también hubiera repudiado un hijo así. Bueno, el anciano solo se acordó de mí cuando murió. No pudo darme su primer y último regalo en persona. Le entregó esta miserable tarjeta a un pastor. ¿Qué debo de hacer con ella? Nunca había visto tanto odio en los ojos de Dimitri. Pavel ahora está muerto y no llegaré muy lejos. Tengo que esconderme, si no me encontrarán rápido. Maldita sea, bastardos, no siento ni la mitad de la cara. Mi cuerpo volvía a quedar cubierto por la neblina. Las raíces se endurecieron y se hicieron más anchas, cubriendo casi todo el espacio. Se me hizo cada vez más difícil saber hacia dónde ir. Guiándome por las raíces más regordetas y retorcidas, caminé lentamente hacia adelante. De repente el entorno se oscureció. Se oyeron cadenas en la niebla. Entonces oí voces antes de salir de la niebla. Abel, lo sabía. Abel, lo siento, no fue mi intención. Fue una pela de broma, no quise hacerte daño. Ahora probablemente tendrás una cicatriz debajo del ojo. ¿De verdad no estás enojado? Las cadenas volvieron a vibrar. Sin darme cuenta, lo toqué por accidente a la neblina y salí de la neblina. Vi sus caras. La de mamá estaba llena de desprecio y la de ustedes era igual de desagradable. No lograron destruirme. Pagaron por su arrogancia. Pero se quedó dentro y ahora huelo al hedor. Hedor. Déjame tomar tu poder, vete. De lo contrario encontraré a alguien que me libre de esto, incluso si me arrepiento después. La voz se volvió en un grito. Se interrumpió y todo se quedó alrededor en silencio. Di un paso y la raíz crujió bajo mis pies. Se había vuelto aún más gruesas. Sus ramas se entrelazaban, se enredaban a medida que se hundían en el suelo. No había más espacio abierto. No había más que espacio abierto. ¡Ay, qué asco! Ante mí se abrió una vista, un tejido infinito, todas las venas y raíces esforzándose hacia arriba, hacia el espacio más allá de la niebla, sin estar limitadas por la nada. Había gente tendida entre los zarcillos y las ramas que se enlazaban como una montaña en expansión sobre el agua, poco profunda. Tenían muecas de dolor grabadas en sus rostros, y las raíces los rodeaban, clavándose en sus extremidades. ¿Qué es esto? Acercándome, agarré las raíces y las empujé a un lado, mirando fijamente a las figuras oscuras. ¿Es el escuadrón? ¿Qué está aquí? ¿Qué está pasando? La comprensión fue aparentemente gradual. La bruma se disipó, disolviéndome en mis propios pensamientos. Tengo que liberarlos de aquí. Comparados con los demás, los lazos que los rodean son nuevos y delgados. Creo que puedo lograrlo. Después de revisar el equipo, pensé en quién era más importante para mí que los demás. Primero... Ay, ¿por qué Caín cuesta menos? Bueno, ¿sabes qué? Me conviene a mí que cueste casi la mitad. Por alguna razón, él no está con nosotros. Miré a los alrededores otra vez. Estaba claro. Anya y Pilión tampoco están aquí, entonces las raíces no tocan a los inmortales. Pero, ¿dónde están entonces? Me pareció oír su voz hace un momento. Una cadena sonó en algún lugar detrás de mí.
¿Se esconde deliberadamente mirando desde lejos? ¿O simplemente dilumbra la niebla como yo? Dudo que los inmortales sucumban a esta neblina. ¿Por qué no decidió mostrarse? Miré hacia la niebla, intentando ver otras siluetas, pero no vi nada. ¿Te importa el destino de Caín? ¿Su amistad? ¿Por qué pone amistad? O sea, somos todos... Bueno, somos lo que sea menos amigos. Inclinando la cabeza, me volví hacia las raíces. Mis pies se resbalaban sobre las raíces mojadas y me dolían los brazos por el esfuerzo. Después de un largo rato, logré sacar a casi todos del poder del árbol. Despierten, no me irriten más. Tenemos aún que regresar y resulta que solo puedo confiar en ustedes. Tan pronto como liberé al último miembro del escuadrón de sus ataduras, el mundo a mi alrededor se hundió en la oscuridad, y entonces una gran cantidad de sonidos y sensaciones me golpearon desde todos lados. Al despertar en el vagón del tren, me agarré la cabeza. Los inmortales estaban pisoteando a los miembros del escuadrón que yacían en el suelo, correteando por las ventanas, luchando por mantener alejadas a las abominaciones. ¿Qué pasa con ustedes? Digo, ¿qué pasa contigo? No pudimos despertarte. Hay demasiadas de estas criaturas. El tren se detiene lentamente. Caín me ayudó a levantarme. En ese mismo instante, una de las abominaciones rompió una ventana para llegar hacia nosotros. Los fragmentos de vidrio se quedaron atrapados en el marco que le cortaron la piel. La sangre goteó sobre las alas de Caín y el ángel se limpió él mismo. Miré a mi alrededor. El escuadrón estaba apenas consciente y las criaturas oscuras intentaban entrar en grupo. Eran tantas que las que iban enfrente eran empujadas y aplastadas por otras que intentaban avanzar. La sangre negra les cubría todo desde las ventanas. Si las abominaciones nos superan en un peso por un lado, el tren volcará. Escapar de un enjambre como este será difícil incluso para nosotros. Si eso es posible, no tenía pensado morir aquí. ¿Qué le pasa contigo? Todos se desmayaron a la vez y necesitamos ayuda. No lo sé, creo que vi los pensamientos de otra persona. ¿Portia? Portia, que se había recuperado el sentido, tosió. Se tocó la nuca y vio sangre en sus dedos, por lo que chasqueó la lengua con desagrado. Portia. Anne ayudó a Ana a levantarse y empujó a una de las abominaciones hacia la ventana con el pie. Pilión cortó las gargantas de las criaturas, lo que aumentó la cantidad de sangre en el interior. El resto de los soldados comenzaron a despertar, pero todavía estaban aturdidos y no podían ayudar. Noah de repente se puso de pie, junto a mí. Tambaleándose, recogió un cuchillo del suelo. El cuchillo brilló y reflejó su mirada enloquecida. Murmurando algo inteligible, el soldado se dirigió hacia Dimitri. Si no fuera por esta misión, Amir estaría vivo. ¿Quién es Amir? Confía en ti y todo se ha ido. Te odio. Los odio a todos. Noah se retorció de repente y se abalanceó sobre el general. La daga pasó cerca de su cuello y cayó al suelo. Miré a los inmortales con pánico mientras continuaban luchando contra los engendros que intentaban entrar. Portia apenas se movía y el resto del escuadrón, como Dimitri, todavía estaban perdidos en sus ilusiones. Si quisiera salvar la vida de otra persona, tenía que actuar. Si pedía ayuda a los inmortales, los engendros se apoderarían del interior del tren. Todo el escuadrón está loco. No puedo dejar que se lastimen entre ellos. Tengo que detener el ataque inmediatamente. Ay, Dios mío, ponerme primero a salvo. O hacer que los demás recuperen el sentido. Eso. Vamos, salgan de ahí. Abofeteé las mejillas de los soldados, intentando devolverlas a la realidad lo más rápido posible. Finalmente empezaron a abrir los ojos. Al principio miraba sin rumbo alrededor de la cabina, pero luego su visión volvió a enfocarse. Al ver lo que sucedía, Portia superó el dolor y se puso de pie, quitando el cuchillo de las manos al hombre en el último momento. Entonces, el tren se sacudió. Escuchamos los chillos salvajes y agonizantes de las abominaciones procedentes de los vagones delanteros. ¿Qué está pasando? El tren empezó a acelerar de nuevo.
Así que algo está obligando a las abominaciones a soltarse. Parece que estamos entrando a un túnel. Entonces, dense prisa y empujen a los que están atrapados en las ventanas. Los inmortales se disiparon. El tren se tambaleó de nuevo con más fuerza. Portia volvió de regreso a la ventana donde estaba atrapada una de las abominaciones. Incapaz de mantenerme en pie, caí sobre la barandilla y me golpeé dolorosamente la nuca. Mi visión empezó a nublarse. ¡Ay, no! Un extraño ruido y monótono rompió el silencio del pasillo y pesó en mi conciencia. Ya habíamos estado en este pasillo, ¿no? La oscuridad que fluía desde los techos distorsionaron lentamente el espacio. Este lugar de otra vez, solo que es aún más loco. ¿Qué? ¿Has matado otra vez a una parte de ti misma? Tu alma se está volviendo más oscura y más dura. ¿Qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento murió mis otras partes? De repente, alguien llamó a la puerta desde adentro, violento y de alguna manera antinatural. El sonido me hizo querer correr, pero de repente el pasillo empezó a plegarse como un acordeón, empujándome cada vez más cerca de la causa de ese auténtico horror. No quiero acercarme más, quiero irme. ¡Wow! Nunca había visto a Lane tan asustada. Cerré los ojos y caí al vacío. Cuando los abrí me encontré de nuevo en el tren que pasaba a toda velocidad. ¿Estoy de vuelta a la realidad? Bien. Logramos subir al tren, pero estaba rodeado de abominaciones. Rápidamente recordé todo lo que había pasado y eché una mirada alrededor del vagón. Ya no había más criaturas. Estábamos atravesando el túnel subterráneo. El resto del escuadrón había recuperado la conciencia y se ponía de pie junto a Portia, que emitía extraños jadeos silbantes, o como sea. Me levanté y fui hacia los demás. ¿Qué pasa con Portia? ¡Ay, no! ¡Portia! Cayó debajo de una de las ventanas. El engendro que había dentro parecía muerto, pero Anya no tuvo tiempo. Las venas mortales ya recorrían su cuerpo. Su herida actuaba de manera extraña. La sangre negra del engendro en su ropa se mezcló con la suya y se implantó, extendiéndose debajo de su piel. Ella se está moviendo hacia el cerebro, justo como Ana dijo. Ella asintió con la cabeza. Ana parecía contenta de que hubiera alguien que no ignorara sus teorías. Sí, ahí es donde tienen lugar todos los procesos más importantes. Lane, ¿queda algún papel en tu mochila? Tengo mi cuaderno. Recogí mi mochila que se había enrollado debajo de los asientos. La saqué y se la entregué. Abriendo una página en blanco, comencé a tomar notas y a hacer bocetos febrilmente. ¿Es en serio? Las venas ya están hasta el pecho. Así que tiene razón, su objetivo es nuestro cerebro. Pero no es peligroso si no entra en contacto con nosotros. El patógeno que contiene se activa únicamente al interactuar con la sangre humana y entra en el organismo si hay una herida abierta. Un patógeno es un factor ambiental capaz de causar un estado infeccioso específico en un organismo. Bueno, sí, todos conocemos lo que es un patógeno. Aún hay mucho que no está claro, pero parece que finalmente hemos hecho un descubrimiento. ¡Yay! ¡Ay! Portia, se extiende muy rápido. Jan. Ella habló con las últimas fuerzas que le quedaban. Al ver que todavía estaba consciente, Ana se inclinó hacia ella y le sujetó la cabeza. ¿Yo? Él se sentó a su lado sin entender qué podía decirle. Tú me recordaste inmediatamente a él. De hecho, decidí confiar en ti, solo por eso, como si lo sintiera. Cuando vi una tarjeta como la tuya en la mano de mi marido, a juzgar por el nombre, la tuya pertenecía a su amigo íntimo. Las memorias. Sabes que te abandonaron, que te sientes desconectado con la vida de tu padre, pero la orden
significó mucho para alguien cercano a mí, y sé que muchas personas dieron su vida por su existencia. No dejes que se desvanezca. Ahora, tú eres su nuevo y último miembro. ¿Cómo? Su vida empezó a desvanecerse. Su visión se nubló y sus párpados se cerraron. Con la mirada perdida continuó susurrando, sin apenas mover los labios. Fue un padre terrible. Ni siquiera puedo creer que alguien se enamorara de semejante imbécil. Ella debió de ser una santa. Tan pronto como Portia se transformó completamente, corrió hacia Anna. El general, que había estado observando de cerca todo el tiempo, detuvo a la infectada con un tiro en la frente. El cuerpo de Portia, aún cálido, quedó flácido en los brazos de Anna. Todos se dieron la vuelta. Solo Jan continuó mirando a la mujer sin apartar la mirada. ¿Eh? Fue la primera vez que lo vi furioso. Parecía que la responsabilidad del último momento y lo que dijo sobre su padre no era lo que quería oír. Aparte, su padre lo odiaba, ¿no? Pero había otras cosas que necesitaban nuestra atención. La muerte de Portia fue irrevocable, pero antes de poder llorarla tuvimos que sobrevivir una vez más. Greg maldijo en voz baja. Se volvió bruscamente hacia el escuadrón y miró al general. Ya que hemos hurgado en la cabeza del otro, no pretendamos que todo está bien. General, usted vio por qué me uní al escuadrón. Lo único que quería desde el principio era aprovechar mi situación para saber más sobre mi hermana. Bueno, ¿vas a decir algo? ¿Crees que no lo sabía? ¿O crees que eres el único que perdió a seres queridos en la base? No fue la base la que le llevó a mi hermana, sino la gente que trabajaba allí. Gente como tu padre. Y ya que sabías todo desde el inicio, ¿por qué no me echaste? ¿Por qué le diste la bienvenida a un impostor en tu equipo? Porque quería darte una oportunidad para descubrir qué pasó con tu hermana y recuperar a la familia que nos fue arrebatada. Respirando con dificultad, ambos guardaron silencio y continuaron mirándose el uno al otro. Greg fue el primero en apartar la mirada, abrumado por la emoción. Pateó unos cables que estaban tirados allí y luego se agachó bajando la cabeza. Las cosas se están se están calentando. ¿Esto va a socavar el espíritu del equipo? ¿O al menos se van a desahogar un poco? ¿O comenzarán a cometer errores debido a su enojo? ¿O la ira los hará más fuerte? Bueno, como sea. Pensarán demasiado en lo que está bien y en lo que está mal. Se mostrarán desafiantes y desconfiados y, en la última instancia, actuarán de manera imprudente. Jan se rió en voz baja. Sacudió la cabeza y sonrió cínicamente mientras se levantaba y miraba a Dimitri. Eres un santo, general, al igual que la Madre Teresa. Es una pena que Pavel haya tenido un poco de mala suerte, ¿no? Tantos años de amistad, y tú le disparaste sin pensarlo 2 veces. Es lindo cómo resultó todo. A ti también te mordieron y aún sigues caminando. Es una pena que no volvieras a tu lado de un amigo maravilloso como tú. Alguien a que te meta una bala enfrente. No hay segundas oportunidades. Por el bien de salvar a los demás, claro. Tú no sabes cómo me sentí. Pavel estaba cubierto de esas venas. Jamás se habría recuperado. Jan se rió de nuevo. Pasó por encima de Portia y se paró frente a Dimitri. ¿Y qué hay de mí? Si no te hubieras dado cuenta, estaría tumbado al lado de Pavel. Regresamos juntos de la misión. Nos quedamos frente a ti, cubiertos de sangre, y no mirábamos a un general, sino a un amigo. Suficiente, Jan. Pero si yo sobreviví, entonces significa que tú mataste a tu propio amigo. No a un infectado, sino a un amigo, un humano. Queriendo terminar la conversación, el general se giró, pero Jan lo agarró del brazo obligándolo a responder. Dimitri se soltó del agarre de Jan, pero ese tirón de él nuevamente. Está tirando al... ¿Qué? Pero este tiro de él nuevamente. Esta vez tirando al general por el cuello.
Las placas de identificación colgaban de su cuello tintineando. Las cadenas se rompieron por la tensión y las placas cayeron al suelo. Al recogerlos, Jan leyó el nombre grabado y quedó atónito. Este es el colgante de Pavel. Dimitri le arrebató la cadena de las manos de su antiguo amigo. Hasta que descubra de qué lado estás. No te atrevas a hablar más de él, cazador. Las puertas que comunicaban los vagones del tren sonaron. Los inmortales, que habían estado observando todo lo que estaba sucediendo desde la barrera, se pusieron alerta. El doctor entró en el vagón, acompañado de un hombre que ya conocíamos. ¿Están vivos? Casi. El ángel asintió hacia el cuerpo de Portia, que Anna había colocado cuidadosamente sobre los asientos. También tenemos víctimas. Las abominaciones sacaron a 2 personas por la ventana. Se hizo un silencio opresivo. Llegaremos pronto. Los supervivientes han construido un refugio en una de las estaciones del metro, así que pararemos allí. El general asintió. El escuadrón se dispersó hacia donde aún quedaban asientos libres. Después de todo lo que habían visto en el espacio del sueño, todos querían estar solos por un rato. Mientras observaba a Anna, la vi sacar una jeringa y extraerle sangre a Portia. El líquido viscoso y oscuro llenó lentamente el cilindro vacío. ¿Dónde conseguiste eso? Me lo encontré cuando salíamos del almacén del centro de investigación. Quería tomar muestras para analizarlas. Asintiendo cerré los ojos y escuché el balanceado monótono del tren. No me quedaban fuerzas para pensar. La estación del metro resultó ser densamente poblada. Las personas de todos los orígenes y nacionalidades y clases reunidas. ¡Qué fea música! ¿Tienen un lugar a donde ir? Regresamos a la zona de los rascacielos inundados. Pondremos todo en orden y luego partiremos de inmediato. ¿Aún hay gente afuera? No mucha. Si siguen vivos cuando regresen, diles que aquí hay un lugar para ellos. Hay muchas estaciones, así que no todas son habitables. Una mujer corrió hacia el hombre y saltó felizmente sobre él, rodeándole del cuello con los brazos. Al darse cuenta que ambos necesitaban algo de privacidad, el grupo se sentó en un pequeño banco junto a la pared. Una vez que los saludos terminaron, nos llevaron a un lugar donde podíamos limpiarnos la sangre de las abominaciones de nuestra ropa. Greg y yo, que estábamos cubiertos de las manchas oscuras de los demás, nos ofrecieron un lugar para cambiarnos. Ay. Qué ropa tan extraña. Me cambié en una de las tiendas y salí. Greg me estaba esperando junto a la pared. Ay, Greg. Está bien, solamente porque te has portado muy bien conmigo. ¿Te queda? Sí, a ti también. Lo soltó mecánicamente. Era evidente que estaba sumido en sus pensamientos. Ahora es mejor simplemente guardar silencio y estar presente. Greg aprecia tu entendimiento. Su relación no, su amistad ha mejorado. Llegamos a la estación en silencio. Los demás no estaban esperando, sentados al lado del hombre que nos había mostrado la estación. Mirando a los demás, me sorprendí ver que los residentes del refugio no tenían miedo en absoluto de los inmortales. Varias mujeres jóvenes se agolparon alrededor de Pilión y mi muñeco. Parecía que querían coquetear con ellos. Había unos chicos parados al lado de Anea, preguntándole con entusiasmo sobre algo. Pilión les lanzó una mirada irritada. Uno de ellos tocó las alas de Anea. ¿Qué? Y ella
Las agitó, tratando de distanciarse de las personas que estaban haciendo fila cerca. Cain estaba ahí de pie con expresión aburrida cuando se dio cuenta de mi presencia. Se despidió cortésmente de su séquito y se acercó. Vi varias miradas candentes. ¿Qué? Varias miradas candentes me recorrieron el cuerpo. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Puso su mano sobre mi hombro y por alguna razón me sentí mejor. Quería enterrar mi cara en su pecho y olvidarme de todo, pero me contuve. ¡Ay, Dios! ¡No detesto que se contengan siempre! Sería un gesto demasiado obvio para que los demás no lo notaran. Si tan solo tuviera la fuerza de elegir, ahora mismo solo estoy siguiendo mis deseos, intentando retrasar un momento decisivo, esperando hasta que sea demasiado tarde y esté decidido por mí. Ay, no, pero ya no hemos coqueteado con nadie. O sea, sí, nos acostamos con el general, pero no pasó nada. Al levantar la cabeza noté la mirada cálida de Caín y su pequeña sonrisa, única solamente para él. Nos quedamos así por un tiempo. Luego nos llamó la atención el general, que estaba perplejo con otro hombre. ¿Cómo conseguiste que el tren trabajara? ¿De dónde sacaste tanta potencia? No fueron nosotros, fueron los inmortales. ¿A qué te refieres? Nos encontraron hace un año aproximadamente. Empezaron a ayudarnos a vivir entre nosotros. Dijeron que tampoco tenía dónde ir. Desconfiábamos de ellos, pero siempre hacían cosas por nosotros sin pedir nada a cambio. Arreglaron el tren, protegieron las entradas del metro de los infectados y ayudaron a construir la estación. Uno de ellos fue un buen ingeniero. Dios sabe cómo, pero logró poner en marcha uno de los trenes. Luego lo hizo un par de veces más. Nos ayudó a entregar comida, muebles, algunas otras cosas y, por supuesto, a recoger a otras personas. Entonces, hubo inmortales en la Tierra que intentaron ayudar a los humanos. ¿Pero a dónde fueron? Como si escuchara mi pregunta, Dimitri preguntó: ¿y dónde están ahora? Fueron destrozados por las abominaciones hace un par de meses. Si no fuera por ustedes, no habríamos podido regresar. Sin las habilidades de ese inmortal, el tren no funcionaría. El carbón es prácticamente inútil. Esa extensión que conseguimos fue solo una copia de seguridad de emergencia. Anea y Pilión se miraron sorprendidos. ¿Ellos se sacrificaron por ustedes? El hombre asintió como si fuera un hecho. El mundo se ha puesto patas arriba para ellos dos. Ellos nos desagradan y nos desprecian. O creen que no valemos nada. O nunca van a entender este acto. No nos ven que valgamos la pena. Especialmente nada por lo que sacrificar sus vidas. Lo que escucharon probablemente les genere preguntas, pero definitivamente les hará darse cuenta de que no todos en el cielo tratan a los humanos con desdén. Dejando de lado la disputa por el momento, el general y Greg hablaron con el hombre un rato más y aprendieron la forma más rápida de regresar al lugar donde habíamos dejado el bote. Los habitantes nos dieron un mapa dibujado a mano y nos llevaron a una puerta que conducía a la superficie. Algunos niños que nos habían seguido agarraron las alas de los inmortales, pues no querían soltarlos. ¿Ok? Vi que Anea vacilaba. No sabía separar las alas para deshacerse de las molestas pequeños o darles una palmadita en la cabeza y asegurarles que estarían bien sin ellos. Perdida en sus pensamientos, le tendió en la mano a uno de los niños. En ese mismo momento, el general ordenó: «Vamos». Sobresaltados, los niños soltaron las alas y huyeron, escondiéndose detrás de sus madres que estaban cerca. La pesada puerta frente a nosotros se abrió y el escuadrón caminó hacia la superficie. Subimos los escalones y miramos confundidos alrededor de las enormes zonas abandonadas. ¿No debería ser de día? ¿Por qué sigue siendo tan oscuro? Es poco probable de que se trate de un fenómeno de corta duración. Parece que algo impide que la luz del sol llegue a la Tierra. Dios mío, el mundo se va a acabar. ¿Quizás se resuelva más adelante?
Parece realista. ¿Cuándo se han resuelto nuestros problemas por sí solos? No nos quedemos afuera. Estamos desarmados y cansados. No podemos protegernos así. Jan miró al doctor y Hans, que iban detrás. Antes de irnos, hay algo que debemos hacer. No nos llevará mucho tiempo. Caminando hacia un parche cubierto de musgo y hierba, el general hizo una cruz en una señal de tráfico doblada. Entonces limpió una pequeña zona rectangular y rastrilló la tierra hasta formar un montículo en el centro, donde insertó el tubo. Sacó 2 balas de su pistola, las colocó en la tierra levantada y se alejó un poco. Kira era una excelente luchadora. Le gustaba discutir, pero sabía recomponerse en los momentos cruciales. Le debo mi vida. Miró a la cruz y se quedó en silencio. Dimitri parecía querer decir algo más, pero se dio la vuelta y se alejó lentamente. Yo me quedaré vigilando. Tienen 15 minutos. Ana se puso a llorar y cuando vio la cruz, se acercó y cayó de rodillas. Agarrándose al suelo, sollozaba, intentando contener el grito que claramente quería estallar. Se obligó a calmarse. Se golpeó las rodillas varias veces. Se secó las lágrimas y se alejó. Haciéndome a un lado, observó con indiferencia cómo el médico y Hans se acercaban a la cruz. Apenas la conocían, pero ¿a mí qué me importa? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Te estás distanciando del equipo? Perdóname, Lane. ¿Estás tomando decisiones que yo no te ordené? Kira se sacrificó por ti. Casi terminando, estábamos a punto de seguir adelante cuando de repente Anea se acercó a la cruz. Para sorpresa para todos, especialmente para Pilión, ella también colocó su mano sobre la cruz y cerró brevemente los ojos. ¿Qué ocurre con ella? Avergonzada por las intensas miradas, Anea bajó la cabeza y se dirigió al final de la fila. Anea ha cambiado. ¿Pero qué le cambió? El escuadrón siguió caminando y pronto la tumba de Kira desapareció de la vista. ¡Maldita sea, Lane! Gracias al esquema del mapa pudimos llegar rápidamente a la conocida carretera. Nuestro regreso, ¿saben qué? Eso debió de haber sido un bug. Porque yo me llevo muy bien con el escuadrón. No es posible. Sigamos. Nuestro regreso me pareció más corto. El barco que habíamos dejado se balanceaba sobre las olas cerca de unas losas de hormigón de un edificio destruido. Antes de regresar a los rascacielos tuvimos que lavarnos el desagradable barro que se había acumulado en nosotros durante los últimos días. El escuadrón llegó a los rascacielos en silencio. Hambrientos y exhaustos, seguimos navegando, siguiendo las instrucciones de Pilión y Caín. Dormí casi todo el camino y solo me desperté cuando la punta del bote golpeó las escaleras que bajaban hacia nosotros. Vayan a calentarse junto al fuego, pero tengan cuidado con las abominaciones. Encontraré al capitán y hablaré con él. Tenemos que descubrir cómo regresar. Confiando en nuestro destino al general, me eché la mochila al hombro y seguí adelante. Una de las personas sentadas junto al fuego. Solo había una persona sentada junto al fuego. A juzgar por su expresión, este desagradable conocido tampoco estaba contento de vernos. ¿No te has muerto tú? El hombre quería irse, pero Greg lo agarró del hombro, obligando al soldado a quedarse con nosotros. Tomé asiento junto al fuego y extendí las manos hacia las llamas ardientes. Ana y Lester se sentaron a mi lado. ¿Y bien? ¿Encontraron lo que buscaban? Sí. Entonces, ¿por qué están tan amargados? Tenemos que celebrarlo. Lester le dirigió una mirada significativa y el soldado se quedó en silencio. No es tan inteligente sin sus amigos. ¿Pudiste establecer contacto? Supongo. Ahora estamos pensando en cómo salir de este basurero. ¿Encontraron alguna opción?
Los cultistas abandonaron un barco pesquero aquí. Los encontramos cuando un par de ellos decidieron regresar. ¿Estaban huyendo de ustedes? Sí. ¿Dónde están ahora? Saltaron al agua. ¿Quién sabe? De todos modos, hay un barco, pero ya casi no le queda combustible. Es pequeño. Pero... ¿es pequeño? ¿Pero come mucho? Y apenas cabemos en él todos nosotros. Si no hay combustible, tal vez podrías instalar las velas. Cain, no es tan sencillo. No, en realidad, él tiene razón. Aunque tenemos que consultar con el capitán para ver si es posible. ¿De qué estás hablando? Yo solía viajar mucho y una vez nuestro equipo se quedó atrapado en un yate en medio del mar. El motor falló y no había forma de nadar hasta la orilla. La zona era remota, por lo que no había nadie a quien pedir ayuda. Uno de nosotros sugirió comprar una... ¿cometa motora? Una cometa motora es una cometa de tracción grande y controlable que se utiliza para desplazarse y puede servir como vela. ¿Ok? Lo atamos a la cubierta, lo lanzamos al cielo y logramos regresar a tierra. Costó mucho, pero el viento no era fácil de atrapar y a menudo éramos arrastrados hacia atrás cuando cambiaba de dirección. Creo que eso podría funcionar. La experiencia de Greg nos ha salvado más de una vez. Nos sentamos junto al fuego toda la noche. Mientras hablábamos, no nos dimos cuenta inmediatamente de que había llegado la mañana. Era muy difícil saberlo. El cielo apenas cambió de color. El general finalmente regresó. Resultó que los pensamientos del capitán coincidían con los de Greg, y él ya había comenzado a preparar el barco para la partida el día anterior. El plan estaba lejos de ser ideal. El fondo del barco estaba oxidado, y no había suficiente combustible. Era imposible confiar completamente en la cometa. El viento podía amainar y nos quedaríamos a la deriva durante días, semanas o incluso meses. Sin embargo, no teníamos otras opciones, y correr el riesgo se había convertido en un hábito. Después de varios días agotadores de preparación, el barco pesquero finalmente se hizo a la mar. Me envolví en una manta fina e intenté dormir. Llevábamos 2 días en el agua y parecía que, por primera vez en mucho tiempo, habíamos tenido mucha suerte. El viento helado soplaba sin parar en la dirección que necesitábamos. Esa ayuda nos ayudó a ahorrar el combustible, pero hacía frío incluso en el interior de las cabinas. Si hubiera un radiador aquí... Radiador. Dios. Sosteniendo firmemente el libro del Apocalipsis, me acurruqué y me cubrí la cabeza. Uy, ¿quién? Oí que alguien tocaba la puerta de la cabaña. Bueno, de la cabina más bien. Como no quería interrumpir un sueño placentero, volví a dormirme. Me desperté con el eco de unos pasos silenciosos en la cabina. Al principio pensé que podría ser general, pero alguien luego empezó a sacarme lentamente el libro de las manos. No. ¿Sorprender al general? ¿O abrir los ojos? Ay, no sé. Ay, no sé. Es que esta es una opción romántica porque ya no me puedo arriesgar. ¿Saben qué? No me voy a arriesgar y tomaré esta escena en la ruta de el general. Ya saben cómo funciona esto. Abriendo mis ojos, abracé con más fuerza el libro y me levanté bruscamente. En ese mismo momento me golpeó dolorosamente la cabeza contra la litera de arriba. ¡Qué bien se ve! Lo siento, no quería asustarte. ¿Pasó algo? ¿Para qué necesitas el libro? Pensé que te habías quedado dormida mientras lo traducías. Quise taparte con una manta. El escuadrón se está preparando para comer. ¿Te unes o quieres dormir? Necesito algo de energía para mantenerme caliente con este frío. ¿Iré con?
Bueno, ¿voy? Rápidamente hice mi cama y salí junto al general afuera. El general me condujo hasta donde ya se había reunido los demás. Estaban sentados alrededor de una pequeña parrilla, redonda con brasas encendidas, jugueteando con un gran pescado. ¡Wow! Es enorme. ¿De dónde lo sacaron? Hans lo atrapó. No tengo idea de cómo lo hizo. Sí, como sea. Donde hay voluntad, hay un camino. Menos mal que no sabía inglés, nos habría puesto de los nervios. Ya me he cansado de esos dichos anticuados. Dice que es un guajo. Debería estar delicioso. Tan pronto como Jan habló, todos lo miraron con desconfianza. Parecía que su imagen de cazador de demonios no les inspiraba confianza. Sentada entre Caín y el general, sentada entre Caín y el general, mi harem, mi trío, llevé mis manos a la parrilla, de donde emanaba un calor agradable. Alguien, cubra las brasas del viento. Está bien, estoy cuidando el fuego. El escuadrón conversó en voz baja. El viento no soplaba tan fuerte en las partes del barco. En esa parte del barco. Y sentada con los hombros con los demás, hombro con hombro con los demás, me sentí cálida. Inclinándome hacia mí para que nadie pudiera verlo, Caín susurró. Al parecer los demás no vieron casi ninguno de tus recuerdos. Incluso los ojos de los demás. Eres como un borrón. Extraño, ¿eh? ¿De qué está hablando? Está claramente insinuando que sabe más que el resto. Por alguna razón, de repente recordé las palabras de Nick. Nick. Ya no vi qué decía arriba. Cuando intentaba escapar, Nick levantó la mano y comenzó a retroceder lentamente, como si temiera que la atacara. Estás sucediendo muchas cosas justo debajo de tus narices y no las ves. Ni siquiera tienes que buscar en la profundidad. Todo está en la superficie. Tú lo sospechas, pero no sacas conclusiones. Quiso advertirme, pero no mencionó ningún nombre. ¿Qué sentido tiene? ¿Y si alguien del que quería hablarme estuviera cerca? Por ejemplo, mirándonos desde detrás de la puerta. Tragué saliva y miré de reojo a Caín. También pensé en él. Sus ojos brillaron rojos. Al darme cuenta de que no era una conversación para el oído de todos, miré hacia otro lado, con la intención de hablar con Caín más tarde. Paren. Córtenlo. No haré eso. Dénmelo a mí. El demonio tomó el cadáver del pescado de manos de Nea y de pie sobre un balde hizo diligentemente todo lo que Noah le había ordenado. Finalmente el pescado fue cortado en varios filetes grandes. Se ve bien. ¿Debería freírlo? Lester de repente levantó las manos y pidió al general que se detuviera. Han pasado muchas cosas en los últimos días y todos estamos cansados. Así que nos conseguí algo antes de partir. ¿Vieron su cara sonrojada? Vaya, ¿podemos dejar de lado el preámbulo? Lester puso su mano sobre el hombro de Noah de manera amistosa y lo abrazó. Noah, ¿por qué siempre eres tan molesto? Si fueras un poco más amable, incluso podría gustarme. ¿Qué? Los que están... Los que están en el poder me protegieron de tanta felicidad. Ahora, quítame las manos de encima. Lester miró alrededor, abrió su chaqueta y sacó una botella de vino. No creo que a Porsche le importe. No vivimos todo lo que rescatamos de sus reservas submarinas. Todos tomaron un sorbo para calentarse y luego Lester vertió el resto sobre los filetes. El general colocó una pesada parrilla sobre las brasas y observó cómo se asaba la carne.
Cain vigilaba las brasas y de vez en cuando hablaba con Dimitri sobre algo. Sí, con vino de una colección cara. Lo usamos para aderezar un pescado. Lo lamento. ¿Quieres jugar a ser sumiller? ¿Qué demonios es eso? Si supieras cuántas personas estarían dispuestas a vender su alma por esa botella, apreciarías más este momento. Exacto, Noah. ¿Sabes algo sobre el vino? Lester pensó por un momento y luego se quedó en silencio. Un silencio inusual. Asintió y respondió brevemente. Ajá. Es una extraña reacción. Debe de ser algo de su pasado. Creo que está listo. Podemos comer. Después de comer, todos jugamos a piedra, papel o tijera. y los perdedores tuvieron que recoger. Tuve la mala suerte de ser uno de ellos. Cain también perdió. Finalmente, por una vez limpiarán después de nosotros. Sí, Lester, la fortuna es muy impredecible. Tan pronto como nos sentamos junto a los lavabos, hice una mueca ante el penetrante olor. El agua está helada. No lo toques, yo lo haré. Siéntate a mi lado. Bueno, está bien. Mirando a Cain con sorpresa, asentí, complacida. Gracias. Tienes una buena relación con Cain, así que te ayudó. Gracias. Mientras todos siguen allí, Ana decidió expresar su nueva teoría. Nadie sabía cuándo volveríamos a estar juntos así. Después del incidente en el tren, pensé mucho en la infección. Creo que hay una relación directa entre eso y nuestras visiones. Al oír a Ana hablar, los demás decidieron quedarse. Jan se apoyó en la barandilla oxidada y pensó en voz alta. A veces las abominaciones envían una neblina para desorientar a la víctima antes de atacar. Creo que nos pasó lo mismo, solo que en una escala mucho mayor. Sí, parece que el punto caliente es una especie de cúmulo de conciencia. Las abominaciones conectan las mentes de las personas y controlan el punto caliente a través de esa conexión. De la misma manera que nos hicieron a nosotros los infectados, probablemente también son manipulados a través de su conciencia. Existe una visión para todos ellos y todas sus conciencias se fusionan en una sola. ¡Oh! Eso explica por qué los infectados en el foco actúan de manera coordinada y también por qué obedecen a la abominación. Pero la chica que conocimos en la finca de la orden no entró en el punto de... Bueno, en ese punto caliente. Ana lo pensó. La abominación nos mostró los miedos de cada uno, lo que queríamos ocultar. Una niña es poco probable de que tenga remordimientos pecados, por lo que no puede dominar a los niños. Digo, puede dominar a los niños, pero no puede manipularlos. Con los adultos es una historia diferente. Todos tenemos algo con lo que arrepentirnos, y las abominaciones se aprovechan de ello, aprisionándonos de nuestro propio sufrimiento. Las raíces tejidas en las que todos nos encontrábamos atrapados parecían una especie de árbol de dolor. Pero, aunque la conciencia es algo intangible, la infección puede explicarse. Resulta que la sangre negra de un engendro penetra en el cuerpo y tiende hacia un punto determinado. Luego, haciéndolo capturado, penetra en la conciencia. Así que, ¿quieres decir que en algún lugar de nuestro cuerpo hay un alma verdadera? No es el término que me gustaría utilizar, pero si hablo en término figurado, entonces sí, algo así. ¡Wow! Tenemos que encontrar este lugar. En otras palabras, hacer lo que ejércitos de científicos con los laboratorios más sofisticados no pudieron hacer, ¿verdad? Sí, pero ya tengo una idea de cómo hacerlo. Los ojos de Ana brillaron. Por un segundo mostraron ese frío brillo azul por el que era conocido el general. Era firme.
Fue una intención firme e inquebrantable la que hizo que quienes la rodeaban creyeran que encontrarían el camino correcto. Cuando terminé de limpiar, comencé a buscar a Caín. Caminaba lentamente hacia la parte delantera del barco. El viento alborotaba su cabello y su majestuosa figura parecía ingrávida, como si de un momento a otro se disolviera, como un espejismo que nunca existió. Mirando a la tripulación dispersa, seguía a Caín. Después de un rato, él se detuvo, se acercó a la barandilla y se inclinó hacia la borda, contemplando la oscuridad. ¿Quieres hablar? ¿No eres tú el que quiere decirme algo? ¿O sí, no te importa? ¿O sí? Depende de ti. No, tú quieres decirme algo. ¿De verdad está intentando encantarme? ¿Solo para que tenga miedo de preguntar demasiado? Caín sonrió. Así que ya no te derrumbas por el agotamiento, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Cuando te esfuerzas demasiado después de usar tu poder, o incluso solo por intentarlo. ¿Qué? ¿De qué hablas? La voz de Caín sonaba mesurada y distante. ¿Te refieres a lo que pasó en el búnker? Comencé a conectar febrilmente los puntos a los que previamente había querido hacer la vista gorda. Él llegó casi inmediatamente después de que Nick se fue con el libro. Demasiado rápido para ser una coincidencia. Además, cuando el culto no pudo hacer nada con él, simplemente lo devolvieron. Pero eso no tiene ningún sentido. A menos que Caín estuviera buscando algo que no debería saber. O tal vez quería provocarnos. Y ese inmortal con el que tuvo que luchar fue realmente tan fuerte. Fue una pelea larga, pero Caín solo tardó un par de segundos en ganar. Exacto, yo también me pregunté lo mismo. Solamente que no lo expresé, pero pensé lo mismo. Además, solo se enojó cuando quise sacrificar mi mano, con la cicatriz. ¿Y? Nick seguía diciendo algo que lo estaba guiando, advirtiéndole, como si tuviera alguien a su lado que supiera más sobre el escuadrón y lo que estaba sucediendo que nadie más. Si tengo en cuenta que Caín no necesita el suero, ¿qué es lo que realmente lo mantiene en el escuadrón? Dios. De repente miré al ángel. ¿Estás pensando en algo? ¿Dónde has estado antes? Aunque Caín nunca responde a las preguntas. Si se da cuenta que dudo de él, ¿qué hará? ¿Matarme? ¿Mató a su hermano? ¿Y todo lo que ha pasado entre nosotros no significa nada para él? Di un paso atrás. ¡Lane! Caín vio esto y bajó la mirada. No tienes por qué tener miedo de mí. No sé nada sobre ti. Caín batió sus alas, sacudiéndose las gotas de humedad. Estaba tranquilo y parecía haber estado preparado para esa conversación desde hace mucho tiempo. ¿Has visto a mi hermano? No, solo escuché lo que pensabas sobre él y sobre la muerte de tu familia. ¿Y viste algo sobre mi especialidad? Sí. Caín me miró en silencio. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Sopló otra ráfaga de viento y sus ojos rojos desaparecieron detrás de su cabello. ¿Rubio? Ah, sí, es rubio. Creí que era blanco. Tenía que despertar tu ira, acelerar el proceso para que pudieras dominar tus poderes. Quedarte el libro no fue la decisión correcta después de todo. Ahora que te has vuelto más fuerte, tienes una oportunidad de cambiar el curso de los acontecimientos. Así que fuiste tú todo este tiempo. ¿Alguien podría explicarme? Soy lenta y no me acuerdo de nada. No importa de qué lado estés, sé que es por necesidad. No soy libre mientras esté atado por el contrato. Mientras me restrinja, no puedo garantizar tu seguridad. Ni siquiera puedo elegir a alguien. Solo sabes fragmentos y tienes la cabeza hecha un lío. ¿Estás segura de que quieras sacar una conclusión ahora mismo? Sí. Me hace dudar. ¿No sabe que
No quiero convertirme en... no sabe que no quiero convertirme en tu enemigo. Al menos, no cuando estoy empezando a obtener respuestas. ¿Por qué no me dices la verdad? Es simple, no puedo. En primer lugar, te haría daño. Ya dime. Ya me cansé de tantos secretos. En todas las historias nunca le dicen a la chica qué pasa. Me acerqué a Caín y levanté la barbilla. Me quedé a su altura y lo miré directamente a los ojos. No juegues conmigo, Caín. Ajá. Oh, Dios. Una ola alta golpeó al costado del barco. Tienes frío. Es no mejor quedarse afuera. No. Asentí y froté la cicatriz. Caín me dejó una pista, aunque sea intencional o no, pero necesito comprobarlo. Me di la vuelta y corrí hacia la cabina. Ana ya estaba dormida en la litera de arriba. Tratando de no despertarla, busqué la jeringa. Envuelta en una fina manta, Ana se giró de lado. Mis ojos se pasaron en el bolsillo trasero de sus vaqueros, del que sobresalía un paquete transparente. Lentamente lo saqué. Asegurándome de que Ana no se hubiera despertado, me senté en mi cama. Saqué una barra de luz de mi mochila y la activé. La coloqué sobre mi almohada y sostuve mi cicatriz sobre la luz verdosa. Siempre me pareció extraño, oscura, no como una cicatriz normal. Me sentía como si hubiera algo debajo. Sacando la jeringa, quité la tapa. Apretando torpemente el cilindro, lo retiré. Luego exhalé e inserté con cuidado la aguja en la cicatriz. ¿Y si lo estoy haciendo mal? Quizás deba girar la jeringa, intentar sacar sangre o clavar la aguja más dentro. No creo. Girar la jeringa. Apretando los dientes por la incomodidad, giré la aguja hacia adentro y luego la saqué. Una pequeña gota negra apareció en la cicatriz. Eso es. Usando la jeringa, aspiré el líquido que goteaba. Realmente hubo sangre de abominación dentro de mi cicatriz todo este tiempo. ¿Qué significa eso? Miré la cama que estaba encima de mí. Ana roncaba silenciosamente. ¿Debería contarle esto a alguien? Creo que es mejor mantenerlo en secreto por ahora y esperar a que Ana examine la sangre de Portia. Yo le diría a Ana. Confío mucho en ella. Después de pensarlo, escondí la jeringa en mi mochila. Debería dormir, pero me zumba la cabeza después de las palabras de Caín. Sacando el bastón luminoso, cogí el libro. Si no podía descansar... tomé el bastón luminoso y cogí el libro. Si no podía descansar, al menos debería dedicar mi tiempo a hacer algo útil. De repente escuché ronquidos detrás del muro vecino. Lester, precioso, guapo. ¡Mua! No logré adaptarme al ruido adicional. Mis pensamientos estaban dispersos y no podía concentrarme. Debe de haber... no muy lejos de nosotros había una cabina vieja y vacía. El escuadrón está ubicado del otro lado, por lo que no debería encontrarme con ningún miembro de la tripulación. Intentaré trabajar con el libro allí. Después de hablar con Caín, mi ansiedad no disminuyó. Permanecer en la oscuridad era peligroso y desagradable. Con esta nueva información, debería haber desahogado mi ira, llegar a una solución, pero todavía no tenía idea de qué hacer. Mirando mis manos, fruncí los labios. El poder va y viene como si no estuviera conmigo todo el tiempo. Parece que algún tipo de shock lo despierta, pero usarlo me sale caro. Sí, al parecer me muero, una parte de mí. Sin embargo, esta vez es diferente. Después de lo que pasó en el búnker, no perdí la fuerza. Podía caminar y ni siquiera me sentía mal. Creo que, como decía Caín, mi cuerpo se va acostumbrando poco a poco a esas habilidades. Después de pasar por una serie de cabinas habitadas, abrí con cuidado la puerta a una vacía. Jan estaba sentado dentro. Había puesto los pies sobre el escritorio y estudiaba atentamente algunas notas. ¿Lane? ¿Por qué no estás durmiendo?
Quería trabajar en la traducción. ¿Qué haces aquí? Ana me encargó que leyera el contenido de la bolsa de Siberia. ¿Lo viste? Asentí. Si necesitas un lugar tranquilo, entra. Hay un escritorio y una lámpara. No te quedes en el frío. Las luces de las otras cabinas probablemente no funcionan y mi barra de luz no servirá de mucho. Cerrando la puerta detrás de mí, miré a mi alrededor, preguntándome dónde podría sentarme. Jan tomó una silla y la acercó hacia sí. Toma. Quitó los pies del escritorio, sacudió el polvo y movió algunos papeles. Dejé el libro a un lado y me senté en el escritorio, estudiando nuevamente las páginas extraídas. Jan se sentó a mi lado y observó con interés cómo los giraba en mis manos, tratando de averiguar en qué orden deberían ir. Estás mirando los símbolos, ¿verdad? Puedes jugar así durante mucho tiempo. Intenta volver a las páginas en el libro. Mira, aquí. Me las quitó y las colocó las dos hojas una sobre otra. Un pequeño punto en una de ellas se apoyaba sobre un monograma llamativo en la otra. La tinta aún no se ha secado y estaba impresa en las páginas que estaban enfrente. Con detalles como esos, creo que descubrirás cómo volver a colocarlos más rápido. ¿Por qué no pensé esto por mí misma? Han pasado demasiadas cosas. Quizás solo estoy cansada. No puedo darme ningún respiro. Después de darle las gracias, miré las páginas y pronto olvidé que Jan estaba sentado a mi lado. Trabajé así durante varios días. El general no intervino y me permitió dedicarme por completo a descifrar. Con las páginas faltantes, algunas secciones finalmente comenzaron a tener sentido. Después de terminar con otro símbolo, me recliné en la silla y leí la supuesta traducción de la línea. Mensaje 1. El arma definitiva de la humanidad. Una lanza que puede atravesar la oscuridad. Puede usarse por la elegida, el elegido, el elegede. Me gustó. Sigo sin entender nada. Por eso yo siempre espero a que una chica que siempre comenta me explica todo. A ver. Voy a buscar su nombre. Hace poco comentó. A ver, Cleo segunda. Notificaciones. Es Fedora Gómez. Ella siempre comenta y, pone cosas que yo no había notado. Así que muchas gracias, Fedora Gómez. 1616. Te quiero mucho. Y nos vemos.